comenzamos Inventario 20.1 con la voz del poeta universitario David Huerta, quien recibió el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances durante la inauguración de la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Un espacio que comenzó hace más de 30 años y se ha ido consolidando como un foro de encuentro, debate, diálogo y reflexión a nivel internacional. TV UNAM una vez más está presente en este que es el encuentro literario más importante en nuestro país para llevarles una muestra del ambiente, las posibilidades y las presencias en torno al libro y la lectura y la palabra escrita y la hablada. Comenzamos. En donde estés, oye la desgarrada boca del tiempo. No dudes, avanza contra la montaña de espejos, luego podrás dudar. En donde estés, aprende a dudar para servir a la vida. Violencia, inseguridad, concientización, sean palabras que pertenezcan directamente al ámbito de la literatura, ¿sí? En la literatura se trata de otra cosa, desde luego puede colaborar en un montón de cosas siempre, pero la literatura, la poesía y el arte están al servicio del pensamiento, de la posibilidad de expresarnos, de poner en formas comunicables, compartibles, lo que sentimos, etc. ¿Es una responsabilidad para usted o un privilegio haber obtenido este premio Phil, siendo usted universitario? Sí, es un gusto primero que nada. Y es una responsabilidad, sí, pero ya no tengo muchos años por delante para andar cumpliendo responsabilidades. Ya tengo suficientes con mis clases y mis tareas periodísticas. Entonces, bueno, pues encontrarán aquí 33 poemas escritos y publicados por David en los últimos 30 años y algunos tan recientes como hace 2 o 3 meses, ¿no? Y hay también, incluso hay también por ahí un poema inédito. Fue un reto, también un privilegio, pero fue un reto porque se trata de una obra poética muy exigente. Es una poesía extremada y puntualmente inteligente, sin soslayar a ningún otro poeta de su generación. A mí, David Huerta, me resulta quizás el poeta más profundo y más inteligente de su generación. Recuérdame, esto te pido. Lo que más me gusta de David Huerta son las descripciones de su obra. Porque, bueno, al momento de estar leyendo los poemas, me causan una emoción que es algo tan simple, pero no sé, aún así te traslada, porque a pesar de que es algo cotidiano de lo que puede hablar o algo no tan relevante, lo puedes sentir y te lo transmite por medio de sus palabras. ¿Cuándo saldrás del cielo de mi corazón, estrella de sangre? Vienes a visitarme en sueños. Que nuestras vidas sean libros abiertos es el lema del invitado de honor en esta Feria del Libro, India, país que es reconocido por su amplia tradición cultural y que ha logrado mantener aún con el paso de los siglos. La India es considerada el país número 1 con más lectores, pues dedican 10 horas y 42 minutos semanales a esta actividad. Le siguen Tailandia, China y Filipinas, de acuerdo al estudio realizado por el World Culture Score Index, que reveló también que México es uno de los países que menos lee, con 5 horas y 30 minutos a la semana. That's the challenge, and that's why we are here, because the cultural exchange, the exchange of literature, the exchange of ideas, these are difficult domains, and you go with that kind of challenge in mind, how to project, how to communicate about your culture and about your literature. El Pabellón de la India ofrece una gran variedad de lecturas, da a conocer su cultura, sus religiones, razas, lenguas y tradiciones más antiguas que se conservan hasta hoy. Entre las obras clásicas que representan a su literatura se encuentra el Tratado Ayurveda, que engloba la medicina tradicional de la India, y el Tratado Arthashastra, que habla sobre el arte de gobernar, la política económica y la estrategia militar. We have brought out 12 Indian books into Spanish translation, and they have been translated by native Mexican translators. There is an authors delegation, around 25 authors and speakers on the one side from India, and on the other side we have 20 plus speakers and authors from Mexico.
and they are interacting with each other on various issues, on issues related to literature, culture, language, translation. La literatura india tiene mucho que ofrecer. Destaca que está escrita en varios idiomas y cuenta con gran variedad de temas, formas e inquietudes. I would say investment in human resources through education, through the creation of books, through dissemination of information is something which is on the high priority of not only the state and the government, but also the society, also the people. So people are very much concerned about how their children are growing up and what kind of education should be given to them. Para TV UNAM, Paulina Gómez. 600 novedades, 4.800 títulos y cerca de 50.000 ejemplares dan la bienvenida a todos los visitantes al stand de la UNAM, donde el primer día tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Enrique Graue sobre los libros, esos que él considera verdaderos compañeros de vida. La literatura es la expresión finalmente que perdura del pensamiento, de las ilusiones y de las aspiraciones de los seres humanos, que el objeto de que sea leída le genera al lector una imaginación diferente. Le permite soñar, le permite pensarse distinto y nos hace indiscutiblemente más tolerantes y resilientes a los aspectos que la sociedad nos va presentando. En los jóvenes, si se adquiere el hábito, se queda para siempre, ¿no? Y de ahí la importancia de que necesitemos estimular en los jóvenes el acercarse a los libros, a la literatura, a las expresiones culturales en todas sus gamas. A ver, la universidad tiene que sumarse con gran esfuerzo y con gran intensidad de la nueva era, en la nueva era de las tecnologías del aprendizaje y por supuesto de los aspectos de la digitalización y la robotización como tal. Y en ello estaremos por supuesto empeñando. Ha aumentado la conectividad, que fue el primer paso en forma muy significante. Ya casi 200.000 jóvenes tienen ya la posibilidad de estar en el contacto cibernético en forma permanente, en todo tiempo y lugar en la universidad. Durante esta feria, la UNAM pone al acceso del público y de los jóvenes estudiantes de otras universidades diversos títulos de todas las ramas de las ciencias y la investigación, que forman parte de los libros de texto utilizados para diversas carreras. Consulta las ofertas literarias y el programa de actividades en libros.unam.mx. La reconocida activista y youtuber Ofelia Pastrana acompañó a Guadalupe Nettel durante la presentación de la revista de la universidad en el número dedicado a feminismos, un tema que ha llamado muchísimo la atención precisamente por el aumento en el índice de violencia hacia las mujeres en nuestro país. La revista de la Universidad de México amplía sus horizontes permitiendo que cada mes se aborde un tema de relevancia social desde distintas perspectivas. Feminismos es uno de los últimos temas que pretende sensibilizar a los lectores sobre la violencia que en los últimos años se ha detonado sobre las mujeres y niñas. Las cifras oficiales que nos hablan de 2 feminicidios diarios han contribuido a que las mujeres alcen la voz en tono de protesta, de hartazgo y de rabia ante esta situación, a fin de exigir sus derechos humanos y civiles. ¿Por qué decimos que hay una enorme diversidad de feminismos? Pues porque hay diferentes causas y hay diferentes luchas, no hay una sola. La más evidente es el derecho a la vida, el derecho a que no nos sigan matando, el derecho a poder caminar seguras por la calle después de las 7, 8, 10 de la noche sin arriesgar la vida. Ofelia Pastrana es una activista, científica, periodista y youtuber, considerada como un referente en el mundo de la tecnología y los medios de comunicación, además de ser una fiel defensora de los derechos y la visibilización de la comunidad LGBT, lo que la ha llevado a tratar temas como suicidios y problemas familiares. En público, desde lo político, yo me pronuncio como no ser feminista. Aliada, apoyo, pero si el que yo me proponga como feminista va a ser
que dos mujeres entren en conflicto y en pelea sobre qué puedo ser y no puedo ser, pues a mí no me cuesta no traer la etiqueta puesta. Pero justo el tema de los feminismos en particular los negocio mucho, porque el que yo me proponga como parte de los feminismos puede ser causal de un buen de discusiones, y lo ha sido. Porque de nuevo queda la pregunta de él, ¿qué es el ser mujer? Ella fue invitada para presentar la revista con ese toque particular que la caracteriza y la ha llevado a ser considerada una de las 100 mujeres más poderosas en México, así como una gran promotora y creadora de contenido digital. Siempre está el tema de la famosa disforia de género. Yo soy mujer y yo soy mujer trans porque puedo. Y eso es algo que normalmente no se nos acostumbra al pensar de cuándo decidimos de nuestro género. Yo lo decidí a los 28 cuando tuve la información suficiente y la exposición a que esto se puede hacer. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Con más de 180 idiomas y 25 sistemas de escritura, India llegó a la FIL Guadalajara para dar muestra de su riqueza cultural con un amplio programa musical, de artes escénicas, de artes plásticas y por supuesto danza. De esto precisamente va nuestra postal de hoy, parte del espectáculo que se presentó en el foro FIL. Y enseguida una pausa, no te vayas, esto es Inventario 20.1. Más de 2,000 editoriales están presentes en este encuentro editorial que cuenta con actividades para todo tipo de público, pensadas para los niños, pensadas para los interesados en la ciencia y mucho más. Lo pienso de varias maneras y también lo pienso con las cicatrices. También aprecio mucho las cicatrices que se van juntando en un cuerpo y me parece una lástima tener que esconderlas. Siento que golpearse con el mundo y que queden unas pequeñas marcas como estos hematomas, a mí sí me produce placer. Es, mira, sí estuve aquí, sí me pegué y mi cuerpo está demostrando que sí estoy en un lugar. Y se tiende uno a esconder porque no se ve bonito, sobre todo en piernas de mujer. Creo que aquí hay una diferencia muy fuerte, porque en un cuerpo de mujer casi siempre significa que alguien te está pegando. Y no tienen por qué esconder sus piernas cuando están en falda porque tienen hematomas, ¿no? O porque tienen cicatrices. Yo siento que hay muchísima más libertad para portar este tipo de marcas en los hombres y es mucho más estético para algunas personas el hombre marcado por los golpes de la vida. ¿Por qué las mujeres no podemos también tener estas marcas que a veces nos enorgullecen? Y yo creo que sí son bellas también. Depende de cómo se miren. Me fascina la noción de infinito. Me parece apabullante esa idea, y digo idea e incluso podría decirte que creo que es una fe, porque nadie nos puede demostrar que el infinito existe. Es una hipótesis. Creemos que el universo podría llegar a ser infinito
Entonces me fascina la noción de infinito y creo que viene también sobre todo de esta sensación que tenemos ante la realidad que nos rebasa por completo, nos rebasa la cantidad de granos de arena que puede haber en el mundo, como nos rebasa la cantidad de fenómenos que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces para mí este número pi y de repente obsesión por el número pi me permite plantear eso, el hecho de que siempre todo es infinito y tú vas escogiendo dentro de la infinidad si vas a narrar las cosas como un hilo de necesidad o si vas a dejarlo todo al azar más puro o creer en ese azar. En fin, creo que la mayoría de mis cuentos tratan de eso, tratan de personas que cometen actos difícilmente explicables y que son particulares, sí podría suceder si vistas la circunstancia y la persona que se junten para que suceda toda la magia de lo extraño, extravagante, pero siempre posible. Una de las novedades de los libros UNAM es Vindictas, una colección que rescata a aquellas autoras que están en el fondo de una biblioteca, pero que han dedicado su vida a la literatura. Vindictas nace del esfuerzo de la Coordinación de Difusión Cultural por recuperar aquellas voces que han quedado en el olvido, presentando a través de la revista de la universidad una colección de obras de grandes escritoras hispanoamericanas. Es un proyecto que nace de la indignación, del dolor de ver que hay obras importantes, olvidadas, y esa indignación se convierte en el trabajo colectivo de un grupo de mujeres, de escritoras, que lo que estamos haciendo es exhumar a otras escritoras. En su primer compilado incluye El lugar donde crece la hierba, de la dramaturga Luisa Josefina Hernández, Minotauromaquia, de la escritora Tita Valencia, De ausencia, de la periodista María Luisa La China Mendoza, En estado de memoria, de la escritora Tununa Mercado, y La cripta del espejo, de la periodista Marcela del Río. Una mirada, una nueva lectura a lo que se escribió durante el siglo XX desde la voz femenina, desde la mirada de las mujeres, y una voz y una mirada que había estado ausente del canon, que quedó por razones extraliterarias y porque el canon está diseñado por una mirada masculina que no ha considerado el trabajo de las mujeres, pues que obras que habían quedado en el olvido. Entonces es fundamental ahora que rescatemos esas novelas y las pongamos de nuevo en manos de los lectores. Vindictas integra viejas y nuevas generaciones de escritoras que han buscado incansablemente aportar nuevas formas de describir lo que vivimos. Por ello, las introducciones están hechas por mujeres de diferentes nacionalidades. Además, Socorro Venegas comenta que esto es solo el comienzo de una iniciativa que busca trasladarse más allá de la literatura, rescatando los nombres de grandes mujeres de la danza, el teatro, la música, entre otras disciplinas artísticas. Para TV UNAM, Jacibe Jiménez. Luisa Valenzuela es ensayista, académica y autora de más de 30 libros, entre los que destacan Hay que sonreír y Como en la guerra. La también poeta recibió el reconocimiento Carlos Fuentes y fue la encargada de la apertura del Salón Literario aquí en la FIL Guadalajara, donde recibió de Silvia Lemus la medalla del autor de Aura. Durante este encuentro se refirió a las lenguas, a la escritura y a México. Vamos a escucharla. La cultura milenaria y la actual se dan la mano en estos nuevos tiempos. Todos sus tiempos son uno. El pasado es ahorita, el futuro es ahorita, el presente ahorita. Ni nostalgia, ni desidia, ni ilusión, ni fatalidad. Por eso mismo, ahorita mismo vamos a disfrutar de la feria y de su prolífico y magnánimo salón literario. La escritora argentina ingresó al Auditorio Juan Rulfo portando un pañuelo verde, símbolo de la lucha feminista en Argentina, Chile, México y otros países latinoamericanos. Las mujeres de los territorios ancestrales de Bolivia, mujeres poderosas del arco iris según propia definición, ponen el cuerpo en defensa de quien consideran su líder natural y alzan la voz y proclaman su palabra florida, su sentipensar. Porque así de complejas, sutiles y poéticas son las lenguas de origen. Y estas mismas mujeres proclaman: hemos construido no solo retóricas, sino resistencias, reexistencias. La también ganadora del Premio Carlos Fuentes 2019 habló de la importancia de reconocer y preservar la cultura y la lengua de los pueblos originarios.
Aclara que en su idioma zapoteco, como en inglés, no hay géneros gramaticales, solo hay una forma para todas las personas y los muyes nunca se han visto obligados a preguntarse, ¿son más hombres o más mujeres? Qué extraordinaria perseverancia han ido recuperando nuestros pueblos originarios. Para TV UNAM, Jesús Monterrubio. Descarga Cultura de la UNAM celebra 11 años con 11 títulos especiales. Uno de ellos es Sobre la lectura de Marcel Proust, cuya traducción estuvo a cargo del poeta Javier Sicilia, quien se refirió a este trabajo como su posible regreso a la literatura luego de varios años dedicado al activismo social. Les cuento que esta traducción fue pulida y trabajada a manera de convertirse en un libro que fue editado por la Dirección de Literatura de la UNAM. Vamos con los detalles. Evocaciones y reflexiones acerca de la importancia de la lectura activa son las ideas contenidas en el ensayo Sobre la lectura del escritor parisino Marcel Proust. El poeta y activista Javier Sicilia, la escritora universitaria Rosa Beltrán y la secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM, Mirna Ortega, presentaron la traducción al español de la obra de Proust Sobre la lectura, como parte de la serie de clásicos de la literatura francesa. Él mismo nos narra el acto y la experiencia profunda de lo que es leer y lo que significó y lo significa para él la lectura. Todo el mundo que está allá es un testimonio en su narrativa de qué es un acto profundo de la lectura. Y después viene la reflexión, que es donde dice, hay que leer con una profunda atención del espíritu, eso y tu propio espíritu. Para Javier Sicilia, la literatura y la lectura activa son elementos de gran importancia en el combate de la barbarie, la violencia y el horror de la época en la que, dice, nos encontramos. Y el arte debe de estar verdaderamente comprometido con la palabra, pero con la palabra que se vuelve acción, que se vuelve dique, que se vuelve denuncia, y que la respalda el sentido, porque si algo tiene sentido, algo preserva el sentido, y este texto es fundamental para eso, es la literatura. Fastidio, enojo, incomodidad, prohibición y otras sensaciones desarrolla Proust en su obra para hablar de la verdadera vida en la lectura. Además de hablar de estas sensaciones, o junto con ellas, nos evoca qué pensamos cuando leemos, que no es exactamente lo que nos dice el autor. Y por eso es poderosísimo el acto de la lectura. Puede ser escuchado en francés y ahora también en español, con la traducción de Javier Sicilia y la voz de Juan Stack. En descargacultura.unam, el servicio de podcasts culturales de la universidad, quisimos recordar esta fecha con la puesta en línea de la grabación de este no muy conocido texto proustiano, más bien bastante desconocido, nada menos que el ensayo sobre la lectura que, escrito tiempo atrás de la gran saga narrativa de Proust, ya deja entrever atisbos el tema, el tono, las profundidades de lo que estaría por escribir unos años después. Para TV UNAM, Frida Islas. Se cumplen 50 años de la publicación de Conversaciones en la Catedral de Mario Vargas Llosa, quien asistió a este encuentro literario para presentar su más reciente publicación titulada Tiempos Recios. Durante el encuentro con sus lectores se refirió a aquellos años en los que decidió dedicarse a la literatura, al periodismo y a la escritura de esta novela que le llevó 3 años y medio. ¿En qué momento se había jodido Perú? Es así como inicia la novela Conversación en la Catedral del escritor peruano Mario Vargas Llosa, obra que conmemora los 50 años de su publicación. Y la idea que tenía yo era no contar la historia del golpe militar, sino mostrar los efectos que tenía la dictadura en la vida no política del Perú, la manera como esa dictadura afectaba, por ejemplo, la relación en el seno de las familias, cómo la vida profesional de los peruanos se veía también profundamente afectada, corrompida, diríamos, por lo que ocurría en el centro del poder. La novela retrata una época oscura de la corrupción y la represión política y social que vivía el Perú bajo la dictadura de Manuel Odria.
En las novelas que yo he escrito siempre hay experiencias personales que luego pues han sido muy transformadas, convertidas en algo muy distinto, pero creo que esa raíz que es la experiencia vivida es la materia prima en buenas partes de las cosas que he escrito, ¿no? Si tuviera que salvar uno de mis libros, salvaría probablemente Conversación en la Catedral, y por una razón muy subjetiva, porque de todas las novelas que he escrito, que son muchas, la que más trabajo me costó es esta novela. Trabajé más de 3 años en ella y creo que el primer año no tenía ninguna idea de lo que iba a ser la estructura de esta historia. Durante la celebración de la novela que lo encumbró como uno de los grandes escritores latinoamericanos, Vargas Llosa reflexionó sobre la delicada línea que hay entre la literatura y el periodismo. Los periodistas deberían ceñirse a describir estrictamente la realidad, salvo en los artículos de opinión, donde deberían expresar pues, con toda libertad sus propias opiniones. Conversación en la Catedral fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo. Para TV UNAM, Cecilia García. Terminamos nuestra transmisión desde la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la invitación a que nos acompañes la próxima semana en Inventario 20.1. Adiós.